¿Qué fue el Siglo de Oro? Se conoce como Siglo de Oro español al periodo de producción artística comprendido entre el comienzo del siglo XVI y a finales del siglo XVII. La expresión Siglo de Oro surgió posteriormente a mediados del siglo XVIII, en la obra sobre la poesía castellana de Velázquez, perteneciente a la Real Academia Española. La literatura del Siglo de Oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal gracias a diversas tendencias como la novela picaresca, la sátira y la comedia. Otra de sus características es que las ciencias también recibieron un empuje considerable durante el Siglo de Oro, a pesar de la marcada tradición católica e inquisitorial de la cultura española. El Siglo de Oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica. El Siglo de Oro da sus primeros pasos en el lapso en el fin del medievo y el inicio del Renacimiento en el siglo XV, una época asignada por grandes cambios en la cultura europea, los inicios del pensamiento secular y científico, la caída de Constantinopla a manos de los turcos y con ellos dos restos últimos del Imperio Romano, la invención de la imprenta y posteriormente el inicio de la Reforma Protestante. España no jugó un papel de vanguardia en ninguno de estos asuntos, dado que se hallaba inmersa en el siglo VII en la reconquista de la península ibérica de mano de los musulmanes. Esta reconquista se amplió en 1492 tras la conquista del Reino de Granada. En este se abarcó un movimiento científico y artístico. El artístico abarcó la literatura, el teatro, música, baile, etc. Hubieron obras como El Quijote, poemas como Quien dice que la ausencia de Juan Boscán, y música como Hoy comamos y bebamos. Y científicamente se inventaron cosas como los relojes mecánicos, astrolabio, reloj de arena, papel, espejo, gafas, molinos de agua, que tuvieron una gran importancia en esta época, además de la adopción de la pólvora. En este tiempo se innovó la poesía y se mejoró mucho en el teatro. Algunos de estos avances fueron la aparición de la octava real, mística y el soneto en la poesía. En la literatura apareció la novela moderna y se sentaron las bases del teatro moderno. Extenso periodo del Siglo de Oro, que abarca más de un siglo, se le considera uno de los más fructíferos debido a que vio nacer algunos de los dramaturgos españoles más conocidos como son Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Agustín Moreto y Juan Ruiz de Alarcón. Ellos hicieron que se considerara la publicación de la Dramaturga castellana en 1492. Calderón de la Barca hizo obras muy importantes como La vida es un sueño, El alcalde de Zalamea, El gran teatro y muchos más que marcaron en el siglo. San Lope de Vega también tiene obras importantes, tales como Discordia y Cuestión de amar, Arte nuevo de hacer comedias, entre otros. Y otros autores más aportaron mucho en este siglo que favorece hoy en día en el teatro. Otro de los autores más importantes del Siglo de Oro español fue Lope de Vega Carpio. Él nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español, y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso.
Una de sus obras más importantes fue El perro de Hortelano, Fuente de Ovejuna, El caballero de Olmedo, La dama boba y El castigo sin venganza. Pedro Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 y murió el 25 de mayo de 1681. Fue el tercero de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro, cuya muerte pone fin al periodo, compuesta una obra inigualable que marcó tendencia en los tiempos posteriores, y se le reconoce por obras centrales en las tradiciones hispanas como La vida es un sueño, El alcalde de Zalamea o Los cabellos de Absalón, entre muchas otras. Calderón de la Barca fue uno de los escritores más insignes del barroco, corriente literario perteneciente al Siglo de Oro. Fue conocido especialmente por su teatro, aunque no son las únicas joyas que nos dejó en herencia.